Bueno, pero entonces, claro, imagínate que si yo digo 1850, en realidad podría decir, si nos retrotraemos a los orígenes, que no me voy a meter en eso, nos iríamos a 2000 años atrás. Pero como digo, no me voy a meter en eso de ninguna manera, porque tenemos que hacer un recorte, por lo menos un recorte espacial y temporal. Entonces yo me voy al Montevideo de lo que Barran llamó la cultura bárbara, y me sitúo en 1850 más menos, ¿no? Fíjate, la cultura bárbara entre nosotros, Barran la extiende hasta 1860, que tampoco es un corte tajante, no es que desde ese día nos despertamos disciplinados. Claro, pero bueno, pero a grosso modo, digamos que de 1870 a 1870, esos 10 años, mucho empezó a cambiar en nuestras mentalidades, y si yo te tuviera que describir de una manera muy grosera qué era la cultura bárbara, y yo te diría, bueno, era la cultura propia de una sociedad no disciplinada precisamente, no sometida a un control y vigilancia sistemáticos por parte del Estado, entre otras cuestiones porque el Estado como tal se estaba formando en Uruguay, ¿no? Si nos paramos en 1850, pensemos, bueno, ¿cuándo se forma el Estado oriental? En 1830, con la jura de la Constitución. Bien, esos 20 años no dan ni para empezar a hablar de la consolidación del Estado. Por lo tanto, los mecanismos de vigilancia y de control, no solamente por parte del poder coercitivo del Estado, estoy hablando de la policía, estoy hablando del ejército, por ejemplo, estoy hablando de instituciones, bueno, estaban también en proceso de formación. Y bueno, y determinadas mentalidades tampoco existían. Entonces, hay un desafuero del cuerpo, hay un desafuero de las costumbres, hay una impetuosidad, hay una emocionalidad y hay una violencia que son muy características de lo que Barran llamó la cultura bárbara. Claro. Por ejemplo, en el acercamiento a la muerte. La muerte era vista como algo natural, muy natural, demasiado natural, sin intermediaciones de ningún tipo. Y entonces existía todo aquello que desde la cultura disciplinada tú dirías, ah, no, pero esto es morboso. Bueno, ese término morboso, morbo, no era vivido por la cultura bárbara. No existía la idea de que algo podía ser morboso. Lo mismo que no existía la idea de que algo pudiera ser animal, de tan básico y de tan instintivo. Claro, claro. Bien. Lo mismo te diría, bueno, ¿y qué es lo que caracterizará luego el disciplinamiento? Bueno, a grosso modo, a riesgo de caer en clasificaciones groseras, el disciplinamiento se caracteriza por el cuidado de cosas como el trabajo, el tiempo, el aprovechamiento del día, lo que también Barran llama el orden burgués, es decir, no te olvides, en esos momentos de 1860-70 empieza a llegar la modernización a nuestro país, empieza a llegar, por ejemplo, la cría del lanar, empieza a llegar el capitalismo al medio rural, ¿no? Empieza a llegar también el capitalismo al casco urbano. Entonces, la eficacia, la queja, ya te digo, por la ganancia perdida, la idea del ascenso social, todo aquello que conformará el orden burgués. Cuidado que no estoy hablando exactamente de un orden burgués marxista, Estoy hablando de un orden burgués, si se quiere, bueno, sí, con algunas connotaciones marxistas, pero más parecido a aquel orden burgués de la Revolución Francesa. Y bueno, y fíjate, son dos mundos que se van a oponer en un montón de cosas, pero no es que se murió el mundo de la cultura bárbara cuando nace el mundo de la cultura disciplinada, sino que la cultura bárbara va a pervivir entre nosotros de mil maneras. Bueno, entonces si yo me voy al carnaval, primero que nada, dos palabras muy pero muy básicas sobre el carnaval. El carnaval se regía, como se sigue rigiendo hasta el día de hoy, por el calendario cristiano.
Y a veces no tenemos mucha idea de eso, ni nos interesa demasiado, pero está bueno recordar que en definitiva el carnaval viene a ser los 3 días anteriores al comienzo de la Cuaresma para el calendario Claro, cristiano, claro. ¿no? ¿Qué es la Cuaresma? La Cuaresma son esos 40 días que van hasta la Pascua, hasta hasta la Semana Santa, para Sí. entendernos. Y la Cuaresma comienza el miércoles de ceniza. Entonces, ahora, por ejemplo, que se nos vienen, el carnaval creo que son 2 días oficiales, ¿no es verdad? Lunes y Sí, martes, si no me así equivoco. es. Bien, bien, perfecto. Se nos vienen ahora, así que está buenísimo compararlo. Siempre fue así, ¿verdad? El carnaval siempre duró un lunes y un martes, Mm, porque después del miércoles ya empezaba el miércoles de ceniza, ¿tá? El miércoles de ceniza es el que da origen a la Cuaresma. Digo todo esto porque eso también tuvo importancia. La iglesia pretendía que el carnaval durara esos 2 días y jamás lo logró. ¿Tá? El carnaval incluso, fíjate, en algunos momentos de nuestro país, se puede decir que el carnaval empezó, yo qué sé, entre la Navidad y Año Nuevo. Ya empezó por ahí el carnaval. Y sí. ya se empezó a juguetear con la idea del carnaval y con el juego en enero, en algunos momentos de nuestra historia, no en todos. Pero si te tuviera que dar un ejemplo, durante la dictadura de Venancio Flores, que fue de 1865 al 67, hubo una prosperidad, a pesar de que había una dictadura, a pesar de que existía en ese momento la sangrienta guerra del Paraguay, hubo una prosperidad que desató el carnaval ya en los primeros días de enero. ¿No? Entonces, ¿qué era lo que caracterizaba ese carnaval? Y tú me dirás hasta dónde puedo seguir hoy, Ale, porque capaz que se Un nos poquito está más. terminando el tiempo. Porque después podemos continuar con este tema. Sí. En aquellos tiempos el carnaval tenía tres grandes definiciones. 3 palabras te voy a decir. A ver. Te voy a decir agua, mucha agua, hasta un extremo, era una locura aquello, porque subían bañeras a las azoteas y las Sí, llenaban de sí. agua. Número 2, te voy a decir huevos, tanto los huevos de gallina o de cualquier otro animal ovíparo, como los huevos artificiales, que además se rellenaban con distintas cosas. Estaban los huevos bondadosos que se rellenaban con agua perfumada, y estaban los huevos malvados que se rellenaban con orines. Ah, sí, claro. El carnaval es la fiesta de la sorpresa lúdica, y la sorpresa lúdica muchas veces se dirige a violentar al prójimo. Sí, 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 sí. Tiro, Bueno, tiro. y número 3, la tercera palabra que me está faltando, bailes. No, la gente no iba como hoy a teatros o al velódromo a ver a conjuntos de murgas, porque esa es otra cosa que podemos llegar a tratar. La gente iba a bailar, la gente si se reunía era para bailar, tanto en casas particulares, que se hacía muchísimo, como en determinados lugares. Entonces ahí dividimos, ¿verdad? Clases altas y medias por un lado, clases populares por el otro. Las clases altas y medias, ¿a dónde iban a bailar? A 2 grandes teatros. El Teatro Solís, que había sido inaugurado en 1856, y el Teatro San Felipe y Santiago. Teatro San Felipe, conocido así. Mira. Y las clases ¿Sabés qué? populares, ¿a dónde iban a bailar? Y con esto cierro. Iban a bailar a salones y canchas, así le llamaban, salones y canchas de juego. ¿Sabés ¿Mm? qué? Esto que me estás diciendo vos, yo soy nacido en el 65 y, y yo recuerdo, ahora a propósito de la presencia del agua en el marco del carnaval,
te lo pregunto para que después otro día me auxilies o si tienes vínculo. Yo recuerdo que en el entorno de la familia de mi padre, que era un poco más urbana que la parte de la familia de mi madre, pero mi madre eso lo adquirió con mucha facilidad. Existió algo que hicimos durante mucho tiempo, pero lo asocio a mi niñez, Mm, y que en parte creo que se ha esfumado, y hacíamos guerrillas brutal, no, corrijo, no hacíamos, porque yo como niño puede entenderse, los adultos y por ende los niños mm. hacían guerrillas brutales de agua, pero mirá lo que te voy a decir, descomunales, que recuerdo el apartamento de mis tíos, los que se fueron a Australia, yo era niño, era un apartamento chiquito, segundo piso por escalera, de tirarnos agua, había un balconcito, pero nos tirábamos agua, los adultos se tiraban agua dentro de la casa, ¿podés creer? Sí, 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 claro, claro. Entonces, no, que ahora Este, lo pienso y lo veo como un gesto de barbarie absoluta para seguir jugando con bueno, la. ves, claro, claro, es que esas son las permanencias, ¿viste? Las permanencias que van quedando de la dialéctica de la historia, ¿no? Y sí, a mí me pasó, Ale, yo voy a contar esta anécdota. Yo vivía, hace muchos años de esto, vivía en Ramón Anadón, o Anador, casi Alicante, ¿sí? El buceo. Y un día iba caminando en carnaval por la calle con un vestido de bambula rosado, porque hasta recuerdo el vestido. Un vestido de bambula rosado, de aquellos que se usaban mucho en aquella época, que eran tipo hindúes, ya estaban, era un furor en ese momento, ¿no? Tanto las blusas hindúes como los vestidos. Y vos podés creer que desde un apartamento en Ramón Anador me tiran un balde de agua, pero no fue un pomo, fue un balde. Yo era una chiquilina, quedé con aquel vestido pegado a mi cuerpo, que de inmediato se desató una silbatina de todas partes, y yo me quedé tan enojada que me acuerdo que me puse a tocar algunos timbres en medio al azar para identificar a los culpables. Fue imposible, obviamente. Y me acuerdo que hice las 2 últimas cuadras con aquel vestido chorreando agua, cosa que te diría que ya en ese momento era una rémora, ¿eh? Porque no suele pasar que te tiren un balde entero de agua hoy en día y que te empapen siendo un transeúnte. Sí, 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 Yo lo sí. viví, como tú viviste esa guerra de agua dentro de un hogar. Sí. Era como un juego, lo vinculaban más, me parece que nada, como al fin del año, ¿verdad? Pero te quiero decir, esa forma un poco como tironeada del encuentro, con alta carga, para mi gusto, de violencia, un poco exacerbada. Lo digo porque a veces nos encanta creer la idea de que esos gestos violentos son de la hora y que antes todo era súper, súper. No, 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 no. De No, ninguna manera. de ninguna manera, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, mi querida, no sabes la alegría que tengo. A ver, poné la pantalla así te vemos todos y todas. Bueno, Eh, así nos despedimos. sí, estamos muy Nos felices despedimos. Me estamos en la vida encantó, me de encantó. encontrarnos contigo. Sí, me encantó comenzar el año y más con este tema. Si querés podemos continuar. Sí, me gusta la idea porque además carnaval un poquito más tira, aunque este carnaval todo indica va a terminar mucho más temprano que siempre, pues no ha llovido, no ha habido suspensiones, estoy hablando de la competencia, pero como la competencia también incide en las lógicas de los tablados, da la sensación que una vez ha habido los primeros puestos en las distintas categorías, mucho más sentido alargar esto, me parece que no va a tener, pero lo vamos a descubrir conforme pasen los días. Bien. Bueno, te mando un abrazo y saludos a toda la audiencia.